vía más expeditiva para salir de este entrampamiento. Doctora Ábalos, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, César, muy buenas noches. Enrique. Doctora, Enrique, disculpa. Sí. Por favor, cuéntenos por favor el sentido de este proyecto de ley, y hay un punto ahí que me parece interesante aclarárselo a la teleaudiencia a partir de la conversación que acabamos de tener con el congresista Montoya. ¿Cómo juega esto en la medida que pueda ser o no retroactivo? Cuéntenos por favor el carácter del proyecto de ley y cómo se garantizaría salir de este problema puntual que es el del cadáver de Guzmán. Ya. A ver, tú me dices que primero el tema de la retroactividad. Sí. Tenemos que entender que esta es una modificatoria que estamos presentando a la Ley General de Salud, que lo que prevé, lo que establece esta ley es la entrega de cadáveres. El cadáver del cabecilla terrorista Abimael Guzmán no ha sido aún entregado, así que no podemos decir que se va a aplicar en forma retroactiva. Okay. Asimismo, en nuestra exposición de motivos hemos explicado de que no olvidemos que el artículo 103 de la Constitución prevé que se puedan dar normas especiales por la naturaleza de las cosas, nunca por la diferencia de las personas. Y este mismo principio fue recogido por el Tribunal Constitucional en el año 2019 en la sentencia 002, ¿no? Y ahí expresa que efectivamente la Constitución actual prevé que se puedan dar estas disposiciones siempre por razones objetivas y debidamente justificadas, es decir, por la naturaleza de las cosas. Perfecto, nos aclara entonces el tema de la retroactividad. Es muy interesante puntualizar que como este cadáver no ha sido entregado, no habría problema por ese lado. Ahora cuéntenos la naturaleza en sí del proyecto de ley. Esto permite que un juez, un fiscal, disponga el destino de este, vamos a llamarlo así, este tipo de cadáveres. Ya. ¿Cuál ha sido el objetivo de este proyecto? Fíjate, hay un vacío legal, creo que todos hemos llegado a eso, hay un vacío legal, un vacío normativo, ¿no? No se había contemplado ese supuesto fáctico. Entonces, la idea, cuando hemos presentado esta iniciativa es de alguna manera darle herramientas legales tanto a jueces o fiscales cuando tengan que disponer, ¿no? Para disponer del destino final de cadáveres, cuando la entrega, el traslado y los temas del sepelio puedan generar, por ejemplo, un trastorno, un quebrantamiento al orden público, a la seguridad nacional. Perfecto. Ahora, este proyecto de ley, doctora Ábalos, tendría que ser discutido en comisión y podría pasar rápidamente al Pleno. ¿Cuál sería la velocidad con la cual tendría que ser o podría ser aprobado? Yo creo que esta es una situación, ¿no?, urgente. Yo sé que se ha hablado mucho sobre que por qué no se había visto antes, pero creo que no es la época de echarnos culpas, no es el espacio para echarnos culpas, es el tema para buscar soluciones. Y creo que por lo que he escuchado hoy día en las noticias, creo que se le va a dar un trámite bastante rápido. ¿Cuál es la opinión, digamos, por si de alguna manera el trámite se complica? Esperamos que no, porque se va generando este consenso que la propuesta de la Fiscalía, del Ministerio Público, podría ser la más viable. ¿Cuál es la opinión con respecto a esto que acabamos de escuchar, que el Ejecutivo podría tener, digamos, cierta discrecionalidad para actuar sobre este tema en específico? Se ha hablado antes de decretos supremos o de urgencia, por ejemplo, para el destino de los cadáveres con COVID, ¿no? Por ejemplo. ¿Tendría algún tipo de margen el Ejecutivo para tomar una decisión en específico sobre esta materia? Estamos ya hablando pues de 3, 4 días ya del fallecimiento de este cabecilla terrorista. Bueno, miren, nosotros estamos hemos presentado este proyecto que implica una modificación a la Ley, ¿no?, General de Salud. Ajá. Entonces creemos que si tú vas a modificar una ley, tiene que ser por otra ley, y las leyes las pide en este caso el Congreso. Esa es la razón por la... ¿Qué pasaría de repente si se da un decreto supremo? ¿El decreto supremo por jerarquía normativa puede modificar la ley? ¿No? Por eso creemos que
que es mejor, porque tenemos que tener mucho cuidado, ser muy escrupulosos. Este tema puede llegar a organismos internacionales. Sabemos que estas personas son muy allegadas a recurrir, ¿no? Entonces, tenemos que aquí hacer ponderación, una ponderación de derechos fundamentales. Es importante, los derechos fundamentales no son absolutos en la medida que pueden ser ponderados. Aquí es ponderar, oye, sí, hay el derecho a que los familiares entierren a sus víctimas, pero también, oye, el Estado tiene, de conformidad con el artículo 44, si mal no recuerdo, de la Constitución, tiene el deber de proteger la seguridad del Estado, el orden público. Entonces, es sumamente interesante lo que usted señala, porque vuelvo a algo que nos acaba de especificar hace algunos minutos, que las leyes no van en todo caso a aplicarse a razón de personas como tal, sino de situaciones. Entonces, esto garantizaría que no se vulneran derechos fundamentales como tales, o que son, como se dice, leyes con nombre propio, ¿no? Que puedan ser, como usted señala, impugnadas incluso a nivel internacional. Estamos hablando de una situación de orden público. Cuando hablamos de una situación de orden público yo recordaba, doctora Ábalos, por ejemplo, el caso de este famoso mausoleo propuesto en Comas, ¿no? Esto es una situación digamos, multiplicada por cientos probablemente a partir de ello, pero nos sirve para poder tener un punto de referencia en el cual uno dice, oiga, cuando estás hablando de una ideología terrorista, en el caso de un cabecilla que ha causado no solamente tanto daño a la sociedad, etcétera, estás hablando también de la posibilidad de perpetuar una memoria, ¿no? O una, digamos, estos personajes no mueren con su muerte física, ¿no? A veces pues va mucho más allá, y allí está el peligro, doctora Ábalos, para el orden público y la seguridad nacional. ¿Coincidiríamos en ese aspecto? Efectivamente, cuando tú recuerdas ese tema, ¿no?, del mausoleo, ya efectivamente allí el tribunal ya resolvió, y justamente habló que era por la naturaleza de las cosas. O sea, esta ley no es una ley con nombre propio, no. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, esperemos que esto vaya a ser, ¿no? Vaya a ser lo más rápido posible y sea lo más expeditivo, ¿no? Para poder realmente cerrar esta parte de la discusión. Fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, gracias por estar con nosotros esta noche. No, gracias a ustedes, muy amable. Esperamos que esto avance lo más rápido posible. Vamos a una última pausa.